Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Continuamos con el estudio sobre el libro de Génesis. Recuerden la línea que venimos usando o los temas que venimos profundizando sobre el libro de Génesis es el contexto, y si encontramos algún mandamiento nos detenemos en el mandamiento para sacar más provecho y poder aprender a vivir una vida conforme a lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. El estudio pasado, la semana pasada, tuvimos la bendición de poder estudiar un poquito sobre la vida de Abraham, de Isaac. La porción pasada termina con con la prueba de que el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Era una prueba para Abraham. Pero ahora, después de esa prueba, viene esta porción que nos toca esta semana, que es desde el capítulo 23, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Es una porción corta, pero hay mucha información con respecto al contexto cultural de Antiguo Medio Oriente. Muchos hermanos se preguntarán por qué nos enfocamos mucho en el Antiguo Medio Oriente. Pasa que recuerden una cosa: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Esto quiere decir que no somos esa audiencia original a la que la Biblia fue escrita. Entonces, para poder entender, tenemos que ir hacia atrás y conocer el contexto cultural cuando fue escrita la Biblia. Y esto es en el Antiguo Medio Oriente. Y esto nos va a ayudar a tener un mayor contexto de los acontecimientos bíblicos, entender algunos detalles que quizás a la forma de ver nuestra no le vamos a poner tanto cuidado o tanta atención, pero estos detalles nos van a dar una enseñanza muy grande también en nuestras vidas. Al tener el contexto, es más fácil poder saber lo que estaba sucediendo en la Biblia en ese momento que se nos está narrando, y poder sacar una lección de vida o un aprendizaje, algo que puedo yo aplicar hoy en día en mi vida. Pero es necesario que yo sepa entender y interpretar las escrituras de acuerdo a una perspectiva del Antiguo Medio Oriente. Porque si lo comparo como nosotros hoy vemos el mundo, es totalmente distinto. Entonces, nos enfocamos en esta porción, nos vamos a enfocar en el contexto, porque no hay mandamientos. Recién ya en el capítulo 30 aparece un mandamiento más que lo vamos a profundizar, pero en esta porción no. Lo que sí vamos a ver que hay mucho, precedentes legales de Antiguo Medio Oriente presente en esta escritura. Si nosotros esta porción la dividimos en dos temas, vamos a tener el primer tema que se encuentra en el capítulo 23, que es la muerte de Sara y la compra de una heredad por Abraham. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es el matrimonio de Isaac. Son dos temas que son bastante, los dos temas que predominan dentro de estos capítulos que comprenden esta porción que nos corresponde esta semana. Pero como hay mucha información para compartir, en este momento nos vamos a enfocar en el capítulo 23. Ahí hay muchísima información, muchas cosas que podemos aprender, y hay muchos principios que están de alguna forma ligados a la legalidad de Antiguo Medio Oriente. Entonces, vamos a leer el capítulo 23, vamos a empezar desde el versículo 1 al versículo 4, perdón. Vamos a ver qué nos dice, y vamos a sobre eso empezar a descubrir y a empezar a indagar un poco más sobre el contexto de cuándo están sucediendo estos acontecimientos. El capítulo 23 empieza con la muerte de Sara. Dice, 23:1, fue la vida de Sara 127 años, perdón. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros.
dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Bien, vamos a analizar esos primeros 4 versículos porque es muy interesante lo que podemos aprender y lo que podemos ver en la vida de Abraham. Por eso al principio les hacía un pequeño recordatorio de la porción pasada en que habíamos visto de que Abraham había sido probado por el Eterno. Y este capítulo viene justamente después de esa prueba. Es como que Abraham está regresando de haber sido probado con Isaac en el monte Moriah, después de que de alguna forma el Eterno obró para que Abraham no sacrifique, y la fe de Abraham fue puesta a prueba, y quedó demostrado de que Abraham realmente le creía al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios de la creación, al Dios de Abraham, le podemos decir en este punto, ¿no? Y entonces ahora acontece de que al regresar nos menciona el capítulo 23 que la vida de Sara fueron 127 años, y tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Bien, aquí nos está, de alguna forma, nos está ubicando en lo que es el contexto lugar. ¿En dónde están? En la tierra prometida, en la tierra que el Eterno le había prometido a Abraham. Se quiere decir que Sara estaba en la tierra prometida, ya junto con Abraham. Pero lo interesante es ver que dice que fue la vida de Sara 127 años. Aquí seguro hemos escuchado algunas opiniones que tienen que ver, algunas opiniones que dicen la tradición, que tiene la tradición, y lo que dicen los sabios de Israel. Miren, yo les voy a leer, estos son comentarios, ¿bien? No es algo que podamos decir que es 100% algo hecho o algo real, sino que es un comentario, una interpretación que le dan los sabios de Israel con respecto a la muerte de Sara. Miren, yo les voy a leer un comentario que no lo tengo disponible para la compu porque lo tengo en la Biblia de estudio que uso, que es Tras las huellas del Mesías de Kev Thompson. Muy buena Biblia. Tiene comentarios con respecto a lo que es el contexto cultural. Y justamente cuando habla de la muerte de Sara, dice lo siguiente. Los rabinos, los sabios de Israel, enseñaban que Sara murió como consecuencia del traumático acontecimiento del capítulo anterior. Ellos entienden que Sara quizás murió al saber que Abraham iba a entregar a su hijo, iba a sacrificar a su hijo. Esa es una de las interpretaciones que le dan los sabios de Israel con respecto a la muerte de Sara. La verdad que no estuvimos ahí, entonces no podemos afirmar que fue 100% así. Es una opinión, algo que comprenden los comentaristas y los sabios de Israel por cómo se dan los hechos. Porque en el capítulo anterior justamente está hablando de eso. Incluso parece que Isaac no vivió más en el hogar familiar después de lo ocurrido. Eso es lo que dicen los sabios. Pero miren lo que dice. En la tradición de Israel, la muerte de Sara se considera otra prueba para Abraham. Y esto es bastante interesante porque vemos que Abraham viene de ser probado y los sabios de Israel entienden que esto ha sido otra prueba para Abraham. Según el libro de Jubileos, capítulo 19, menciona, esta fue la 10ª prueba que Abraham fue probado y fue encontrado fiel, paciente en espíritu. Wow, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora, teniendo en mente ese comentario de la tradición y de la cultura hebrea de nuestro pueblo Israel, lo que dicen los sabios es que esta fue la última prueba que tuvo Abraham, la 10ª prueba. Si nosotros analizamos la vida de Abraham, vemos que realmente él amaba a su esposa. Y hemos descubierto que a pesar de que su esposa era estéril, él decidió estar y permanecer al lado de su esposa. Porque recuerden, legalmente él podía divorciarse o tomar otras mujeres, pero él no lo hizo. Él se mantuvo fiel a Sara. Y nos menciona que al morir Sara, Abraham en el versículo 3
en el 2 dice, y murió en Quered Sara, y Abraham dice, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Bien, esto es algo bien interesante porque esto nos demuestra que realmente este acontecimiento a Abraham le dolió, no quiere decir que no le haya dolido, y vemos que de acuerdo a los sabios dice que él fue probado, fue probado una vez más y se lo encontró paciente de espíritu. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Porque vemos que él viene de una prueba muy fuerte, pero al llegar a su hogar se encuentra con esta otra situación. Una situación que no estaba esperando. Una situación que afectó a la vida de su esposa. Como yo les decía, los sabios dicen que Sara murió por el hecho de que él fue a sacrificar a su hijo. La verdad que no lo sabemos. Pero acuérdense que siempre tenemos esto en mente, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son del Eterno, mas las reveladas son para que las pongamos por obra y obedezcamos sus mandamientos. Entonces, vamos de acuerdo a lo que nos revela la Escritura. Vamos a ver qué nos dice literalmente y qué podemos comprender de acuerdo a la Escritura. Sí vemos que fue una situación que a Abraham lo tomó de sorpresa, una situación en la que a Abraham le duele, él llora por su esposa, eso nos quiere decir que él está en un proceso de luto. Pero ¿qué nos dice sobre la vida de Sara? Nos menciona que Sara vivió 127 años. Bien, si sabemos nosotros, y ya lo hemos visto en capítulos anteriores, en el capítulo 6, párrafo 3, versículo 3, nos menciona la Escritura de que la vida del hombre era de 120 años como máximo. Esa era la expectativa de vida del pueblo de Israel. La expectativa de vida de un israelita en esta época era de 120 años. Entonces, estamos viendo que Sara, ¿qué sucede? Ella nos está mostrando que ella, al decir 120 años, ella llegó a cumplir con el ciclo de vida de que Israel, el ciclo de vida que Israel tenía como expectativa de vida. Llegó a la expectativa de vida de 120 años, pero dice que vivió 127. Eso nos muestra que ella sobrepasó esa expectativa de vida. Y justamente el 7 en las Escrituras está relacionado con el eterno, con la plenitud. Entonces, literalmente podemos ver que Sara cumplió su ciclo de vida y lo sobrepasó a tal punto que ella vio la perfección. Y si recordamos, ella ve y ve cómo crece Isaac, porque Isaac fue ofrecido con una edad aproximadamente de entre 30 y 35 años, o sea que ella vio el crecimiento de esa promesa que el Eterno le hizo. O sea, ella pudo ver la plenitud, pero no completa, porque no ve la descendencia. Hasta este momento solamente ella ve a Isaac y que están en la tierra prometida. Y es bastante interesante ver que en el versículo 3, la reacción que tiene Abraham. Abraham dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Miren esa actitud. Y ahora entiendo por qué los sabios dicen que en esta prueba se probó la fe y se halló que la fe de Abraham era correcta, que su confianza estaba en el Eterno, pero también nos menciona que él era paciente en espíritu. Y vemos que él, al regresar de una gran prueba, acontece esto. Y que obviamente es algo inesperado en su vida, algo que lo afectó, algo que le dolió, que tuvo su tiempo de luto. Pero vemos la actitud de Abraham que dice en el versículo 3 y lo recalca y dice, y se levantó Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no se quedó en esa situación que lo tomó por sorpresa y que le generó una consecuencia negativa, sino que hizo Abraham, sí, pasó un tiempo de luto, no quiere decir que la muerte de su esposa no le dolió, pero al mencionarnos las escrituras de que él se levanta, él quiere decir que toma aire y continúa su trayecto, continúa caminando, continúa
viviendo. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Y vemos que él sí amaba mucho a su esposa, pero aquí nos están dando una lección de vida. Aquí nos está enseñando de que cuál sea la situación que pasemos, cuál sea la circunstancia que nos tome por sorpresa. Es una prueba que el Eterno nos pone. ¿Para qué? Para probar primero nuestra fe, nuestro espíritu y nuestra obediencia a su palabra. Entonces, recuerden que Él muchas veces en Deuteronomio nos menciona de que Él nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para probar nuestros corazones. Para saber si en los momentos estos de angustia o en estos momentos que no teníamos, no calculábamos que iban a pasar estas cosas. Miren, son cosas que a todos nos va a sorprender. La muerte, alguna otra cosa que nos afecte, algo económico, una quiebra, lo que sea, algo que nos duela, pero no nos tenemos que quedar ahí. ¿En dónde está nuestra confianza como creyentes? Y el mejor ejemplo es Abraham. Él tenía, a pesar de que él había pasado muchas pruebas, y de que esas pruebas el Eterno estaba probando su fe, esta última fue una que realmente le dolió, porque dice que a él le duele la muerte de Sara y la llora. Llora, él está de luto por Sara. Pero vemos que él continúa adelante. Y él sigue adelante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ahora Abraham, él está pasando un proceso, está en un momento de luto, está en un momento en que algo inesperado pasa en su vida, que lo agarra por sorpresa, algo que lo afecta, pero que él hace sigue adelante. Y dice, sí, toma su tiempo de luto porque le duele. Pero miren lo que dice, se dirige a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Denme en propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de ustedes, de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó. Miren otra vez, Abraham se levanta y se inclina delante del pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habla con ellos, diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene en el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Que vemos esta actitud de Abraham, que a pesar de que él estaba pasando una situación difícil, un momento de duelo, él toma ánimo, se levanta y va a tomar acciones. Él tiene ahora que sepultar a su muerta. Y miren qué ironía, porque él tiene que ahora salir a comprar una heredad, un sepulcro, porque no lo tenía. Y aquí es bien interesante, porque justamente a partir de ahora, el acontecimiento de la muerte de Sara queda como en un segundo plano. Porque ahora, y durante todo el capítulo 23, se empiezan a marcar precedentes legales con respecto a la compra y venta de inmuebles en el antiguo Medio Oriente. Y vemos esto nos quiere decir, nos podemos interpretarlo como que Abraham sigue viviendo, listo, tengo algo que solucionar. No se queda en la tristeza, no se queda diciendo por qué Sara se murió, sino que él continúa viviendo y continúa ahora haciendo negocios. Y después más adelante en el capítulo 24 y 25 vemos que él sigue criando a su hijo y se ocupa de que su hijo entre en matrimonio de acuerdo a las costumbres del antiguo Medio Oriente. Y que él sigue haciéndose cargo de su familia y sigue retomando su vida y siendo el patriarca, el líder de su familia. Algo muy interesante y algo que nos tiene que hacer pensar cuando tenemos estas situaciones en que nos agarran desapercibidos, de sorpresa y que nos afectan. Tenemos dos caminos. O me quedo llorando o hago lo que hizo Abraham. Me levanto y empiezo a solucionar y empiezo a seguir caminando
confiando en el Eterno. Por eso los sabios dicen, esta prueba determinó que Abraham era paciente en espíritu. Entonces, ahora empezamos a ver que ahora está hablando en un vocabulario, cuando lo analizamos en el antiguo Medio Oriente, de un vocabulario que está relacionado con la compra y venta de inmuebles. Miren lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 le está diciendo, versículo 7, aquí, y aquí, versículo 7. Vamos a leer de 6. Óyenos, Señor nuestro. Miren lo que le responde. Él dice, denme una sepultura, un lugar donde enterrar a mi muerta. Y dicen los de Het, dicen, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe. Miren cómo ellos lo veían a Abraham, un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te lo negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Pero miren la actitud que tiene Abraham con respecto a la propuesta que le hacen los hijos de Het. Dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme. Interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Miren, Abraham, a pesar de que él tenía una situación que lo estaba afectando, él estaba muy claro en lo que él tenía que hacer. Miren, él es bien claro porque él les dice, sí, yo voy a sepultar a mi muerta, pero escúchenme bien, ustedes pueblo de Het, intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar. Quiere decir que él ya tenía en mente esta propiedad que iba a adquirir. Por eso es bien claro, miren, yo necesito este lugar para que me dé la cueva de Macpela. Miren, ya él sabía la ubicación y en dónde estaba dentro de la heredad de Efrón. Dice que estaba en donde, que tenía en el extremo de su heredad, o sea que era en un rincón de su heredad, de todo el terreno, de todas las propiedades que tenía Efrón. Él tenía en un rincón de su propiedad, en uno de los extremos, en una pequeña porción de su heredad, estaba esta cueva de Macpela. Entonces, miren esa actitud de Abraham. Pero miren lo interesante, quiero compartirles lo que dice el contexto de Antiguo Medio Oriente con respecto a estos versículos. Dice del versículo 7. Acuérdense, es el recurso de contexto de Antiguo Medio Oriente, contexto cultural, comentario del contexto cultural de Antiguo Testamento de John Walton. Capítulo 23, del versículo 7 al 20, está hablando de la propiedad de la tierra. Miren lo que dice. Vamos a agrandarlo un poquito más para que puedan verlo. Dice, la tierra cultivable era una posesión tan preciada que se suponía que no se le vendería a nadie fuera del círculo familiar. Algo interesante. Cuando este faltaba y existía la posibilidad de un negocio, a veces requería una venta a una persona no relacionada con la familia. Esto sería legalmente acordado por medio de la adopción del comprador o la intercesión de los ancianos de la aldea a favor del dueño o vendedor. La designación de Abraham como príncipe, miren, ahora vamos a entender por qué le dicen los moradores de Het que él era un príncipe entre ellos. Como príncipe, sugiere que era un vecino no deseable. Deseable, leí mal. Dice, la designación de Abraham como príncipe sugiere que era un vecino deseable. Wow, esto quiere decir que ellos tenían una intención con Abraham. Ellos conocían quién era Abraham. Por eso él le dicen, eres un príncipe de Dios. ¿De Dios de quién? Del Dios de Abraham. Recuerden que los cananeos adoraban a un montón de dioses. Y Abraham, él creía en su Dios.
Y entonces ellos reconocen, y esto del término príncipe es un término que lo pone como en honor. Ellos le dan una estima, que lo valoran, que ellos estaban considerándolo como un muy buen vecino, porque recordemos que Abraham fue prosperado por Adonai, por el Eterno. Él fue prosperado. Él tuvo que renunciar a su herencia en Ur, pero en su caminar con el Eterno lo prospera. Y eso es lo que están viendo los ciudadanos de Het. Por eso le dicen que es un príncipe y era un vecino bastante deseable, porque ¿quién no iba a querer hacer negocios con Abraham? ¿Quién no iba a querer tenerlo como pariente cercano a Abraham? Ahora entendemos por qué en el capítulo 24, cuando ordena a su siervo ir a escoger una mujer para su hijo, él le dice: ve a mi familia, que vuelva a Ur, pero que no tome de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque él sabía que él era deseado, y quién no iba a querer hacer negocios o establecer parentesco con Abraham, porque veían la bendición que había en Abraham, veían cómo el Eterno bendecía a Abraham. Entonces ellos le dan este término de príncipe, como príncipe. Pero vemos también, entonces ya ahora entendemos, hay algo que está sucediendo aquí. En el antiguo Medio Oriente no era común que se le vendieran las tierras a un extranjero. Pero aquí hay algo que está sucediendo, es quizás Efrón tenía una necesidad, como nos decía el comentarista John Walton, que cuando sucedía esto era porque había alguna necesidad por la cual la familia tenía que desprenderse y venderle a un extranjero las propiedades. Y es algo muy interesante y que tenemos que tenerlo tengámoslo presente, lo tengamos ahí presente, porque más adelante vamos a entender por qué Efrón quería vender, o es muy posible por qué Efrón quería vender esas propiedades. ¿Bien? Y Abraham sabía eso. Por eso él es bien claro cuando él dice: intercedan por mí con Efrón para comprar parte de su heredad. Miren, y en el versículo 9 dice lo siguiente: para que me dé la cueva de Macpela que tiene en el extremo de su heredad, y que se la venda por precio que justo. Abraham no quiere nada de regalo. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, los hijos de Het le están proponiendo que abiertamente ellos se encuentran aquí en las puertas de la ciudad. Cuando están en las puertas de la ciudad, eso quiere decir que es un punto de negocio. Eran los tribunales, eran los lugares en donde las ciudades antiguas se hacían los negocios y los juicios. Entonces, aquí él está en las puertas de la ciudad de Het, y ellos le dicen abiertamente: puedes sepultarlo en donde tú quieras. Y no le están pidiendo ningún tipo de intercambio. Aquí hay algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí está entrando dentro de la metodología de estudio que usamos, que nos ha enseñado nuestro hermano Imoré Rico Cortés, algo que se llama honor y vergüenza. Y esto está muy relacionado con el honor y la vergüenza. ¿Por qué? Ahora entendemos, cuando analizamos en el contexto de que ellos veían a Abraham como un vecino muy deseado, alguien que podían ellos sacar. ¿Eso qué quiere decir deseado? En realidad aquí está diciendo que podían sacar provecho de Abraham. Entonces, ellos le están ofreciendo que él sepulte a su muerta sin cobrarle nada en cualquiera de sus sepulcros. Pero Abraham estaba bien decidido y él conocía el contexto cultural, que él les dice: no, prefiero comprarlo. Y quiero comprar esta posesión. Quiero comprar este lugar. ¿Y por qué le dice esto? Miren, hay algo dentro de la base de la sociedad del antiguo Medio Oriente, dentro de la sociedad basada en honor y vergüenza, que se llama patrocinio y clientela, o mecenazgo y clientela. Es un término que quizás hasta el día de hoy lo podemos ver y podemos trazarlo al día de hoy, pero es algo que en antiguo Medio Oriente se usaba mucho. Yo quiero compartirles de este libro, que se lo recomiendo. Es un muy buen recurso, que se llama Honor, Mecenazgo, Parentesco y Pureza.
desbloqueando la cultura del Nuevo Testamento, pero esto también sucedía. Esto es basado en el Nuevo Testamento, pero es algo que vamos a ver que también viene desde más antes, o podemos decir de la época del Antiguo Testamento como lo conocemos. Este libro es del doctor David A. da Silva, muy buen recurso con respecto al contexto cultural, y nos está hablando sobre algo que es la base de la sociedad del antiguo Medio Oriente: el honor, el patronazgo y la pureza. Bien, y quiero que vayamos a la página 102. Vamos a ir a la página 102 y justamente está hablando sobre el patronaje y la amistad. Miren lo que dice, y esto nos va a ayudar a entender por qué Abraham no acepta que enterrar a su muerta, usar un sepulcro sin pagar un precio justo, sin tener que comprarlo. Porque miren lo que sucedía en la antigüedad. Dice: en el mundo antiguo, desde la época clásica hasta la romana, esto no está diciendo época clásica, podríamos decir la época que estamos viendo de Abraham, o sea, desde antiguo Medio Oriente hasta la época de Roma, esto era un patrón en la sociedad. El acceso a los bienes era muy limitado. La mayor parte de las propiedades, riquezas y poder se encontraba en manos de unos pocos. Ahora esto nos ayuda a entender quién era este Efrón. No era cualquiera. Él tenía muchas propiedades y tenía una extensión grande, porque el vocabulario que usa Abraham, él dice en una esquina, en un sector, en un extremo de su propiedad estaba esta cueva. O sea, podemos entender de que Efrón tenía una gran expansión de tierra como heredad. Entonces, en la antigüedad no todos podían tener tierras. Por eso nos menciona aquí el doctor David da Silva que en lo que eran las riquezas, las propiedades y el poder se encontraba en manos de pocos. Y el acceso a estos bienes se realizaba a través de conexiones personales más que de canales burocráticos. Los tipos de beneficios que se solicitaban a las mecenas, o sea, a los patrones, dependían de la necesidad o deseo del peticionario, del cliente. Bien, entonces esto nos está poniendo en condición que cuál era la intención de los hijos de Het, de los que estaban en la ciudad de Het. Ellos querían hacerlo cliente de ellos a Abraham y ellos ocupar la posición de patrón. ¿Por qué? Porque ellos detectaron que había una necesidad en Abraham. ¿Cuál era la necesidad? Un sepulcro. Y ellos, viendo que era un vecino deseable, un vecino que valía la pena hacer negocios con él, en tener parentescos con él o tener algún tipo de relación con él, era de beneficios para ellos. Entonces ellos están acudiendo a algo que era legal y algo que era una costumbre en el Antiguo Medio Oriente. Cuando alguien tenía una necesidad, siempre había un patrón disponible para satisfacer ese deseo. Continúa el comentario, dice: podían incluir parcelas de tierra, algo que está sucediendo aquí con Abraham y con Efrón, o distribuciones de dinero para empezar un negocio o para suministrar alimentos después de un periodo de cosecha o del fracaso de un negocio. Otros beneficios pueden ser la protección, el alivio de la deuda o el nombramiento para algún cargo o puesto en el gobierno. Ayudar a una persona con dinero, a otra con crédito, a otra con influencia, a otra con consejo, a otra con preceptos sanos. Esto era esto era un proverbio. Miren, esto que estoy mencionándoles aquí era un proverbio que viene de Esdras Ben 1, 2 y 4. Bien, esto es un proverbio que se usaba en Antiguo Medio Oriente, principalmente en Roma. Ayudar a una persona, ¿cuál era el deber de un patrocinante? Era ayudar a una persona con dinero, ayudar a otro con crédito, a otro con influencia, a otros con consejos, a otros con preceptos sanos. Todo esto era algo que las personas necesitaban. Dice: si el mecenas, o sea, si el patrón accedía a la petición,
el peticionario se convertía en el cliente del mecenas y se iniciaba una relación potencialmente duradera. ¿Qué está queriendo decir esto? Y si lo comparamos con lo que está sucediendo con Abraham, vemos la intención de cuál eran de los hijos de Het. De ellos ser los patrones y tener como cliente a Abraham porque él tenía una necesidad. Y si él accedía a que ellos fueran sus patrones y ellos les daban este regalo o esta opción, él tomaba esta opción de enterrar a su esposa sin pagar un precio, iba a generar entre quien le diera su sepultura y Abraham una relación duradera. ¿Y qué tipo de relación? Mire, esta relación se caracterizaría por el intercambio mutuo de bienes y servicios deseados, la disponibilidad de mecenas para recibir ayuda en el futuro. El cliente hacía todo lo posible para aumentar la fama y el honor del patrocinante, del patrón, dando a conocer el beneficio y mostrando respeto al patrón, al mecenas, permaneciendo leal al patrón y prestando servicios siempre que surgiera la oportunidad. Miren, esta es la base de la sociedad del antiguo Medio Oriente. Y ahora entendemos por qué Abraham no quiso tomar un sepulcro, sino que él dice: yo quiero comprarlo, lo voy a comprar. Porque él, miren, si él aceptaba, él iba a estar sujeto a una relación en donde él tenía que darle honor a la persona que satisfajo su necesidad, quien le dio lugar para sepultar a su muerta. Entonces ahí él, y esto es bastante interesante porque los sabios nos dicen que su fe fue probada. Y aquí vemos que podemos entender que otra vez está siendo probada su fe. Y él está poniendo su fe más que nada en el eterno y no en los habitantes de la tierra. Y él entiende cuál era la intención de estos habitantes. Por eso él le dice: no, yo no quiero tomarlo de gracia, sino que yo quiero pagar un precio por esa propiedad. Y es más, él es bien claro: yo quiero esta propiedad que se encuentra en el extremo de la propiedad de Efrón. Él tenía bien claro a dónde él quería llegar. Es interesante. Y aquí empieza ahora, si empezamos a leer, ahora esto llega a oídos de Efrón y ahora empieza una negociación con Abraham. Ahora lo que está sucediendo ahora es un protocolo de compra y venta de un inmueble en el antiguo Medio Oriente. Entonces, vamos al versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Él estaba entre ellos. Y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Het. Todos los que entraban por la puerta de la ciudad decían: no, señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Bien, aquí, ¿qué es lo que le está ofreciendo Efrón? Miren, y esto cuando nos menciona que están las puertas de las ciudades, porque están haciendo un negocio. Recuerden eso. Las puertas de la ciudad eran los tribunales, los lugares en donde se hacían los grandes negocios en las ciudades del antiguo Medio Oriente. Entonces dice que estaban en las puertas. Y la respuesta de Efrón fue la siguiente: no, señor mío, sepulta tu muerta. Entonces dice: no, señor mío, oye, te doy la heredad. Miren lo que dice Efrón: te doy la heredad, o sea, te doy todo mi territorio, mi terreno, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Miren lo que está diciendo. Efrón está acudiendo al mismo vocabulario de patrocinio y clientela. Él se la está dando, no le está poniendo un precio. En este punto, aquí en el inicio de esta conversación, en esta negociación con Abraham, Efrón vemos que en el principio él no le dice un precio, sino el que le dice: te la doy, te doy todo. ¿Por qué? Porque para él era más beneficioso, se ve, tener como cliente a Abraham, ya que él sabía que él quería su propiedad. Entonces le dice:
que él se lo daba. Dice, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo. Eso está diciendo ante los hijos de mi pueblo, ante todos estos testigos, yo te voy a dar, y esto está diciendo, está como haciendo público, que si Abraham acepta esta propuesta de Efrón, él va a ser el patrón de Abraham, y hay testigos de eso. Por lo cual Abraham no se iba a poder retractar el día de adelante, de no darle, como recién leíamos, respeto, lealtad, de hacer lo que Efrón le pidiera. Pero recordemos que Abraham era leal ¿a quién? ¿A los hijos de la tierra? No. Él era leal ¿a quién? Al Eterno, al Dios que lo sacó de la tierra de Ur y que lo llevó a la tierra de Canaán. Y que le dio bendiciones durante todo ese caminar con él hasta este punto. Y vemos también que no es la primera vez que Abraham es probado en esto. Cuando él va a rescatar a su sobrino Lot, los reyes de la tierra quieren bendecirlo. Y él que dice, no, el Eterno es quien me bendice. Y él le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero vemos que ahí su confianza estaba en quién, en el Eterno. Él sabía que el Eterno le iba a dar la provisión. Otra vez es probado en lo mismo. Y vemos cómo Abraham, vamos a ver ahora cómo Abraham pasa esta prueba. Y dice, habíamos quedado en el versículo 11. Vamos al 12. Entonces Abraham se inclina delante del pueblo de la tierra. Y esto, inclinarse, no quiere decir que él está dando adoración, sino que él es una señal de respeto. Esto es una relación de respeto entre ambos. Y él, al inclinarse, él está mostrando respeto al pueblo. Él no ante Efrón, sino ante los ciudadanos de la tierra. Y respondió, dice, entonces Abraham se inclina delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra como testigos. Bien, estos son los testigos. Diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Miren, está bien decidido Abraham a no ceder a un regalo o a digamos, a esta gracia que le están poniendo los hijos de la tierra, de que él pueda libremente sepultar a su muerta donde él quiera. Él dice no. Y por favor, y esta señal le dice, con esa señal de respeto le está diciendo, por favor, escúchenme. Y se está dirigiendo ahora a Efrón directamente. Dice, oídme, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Le está diciendo, no, yo no quiero nada de gracia. Yo quiero pagarte por esa heredad. Tómalo de mí y yo sepultaré mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convinió con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que él dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Un vocabulario bastante interesante. Y aquí vamos a entrar un poquito porque ahora vemos que se empieza a dar ahora, después de que Efrón quiso de alguna forma ser el patrón de Abraham, ahora Abraham está abriéndose a una negociación y están negociando una propiedad. Y es interesante porque ahora hay un precio y dice 400 siclos de plata. Miren, vamos a ir al comentario del contexto cultural y vamos a ver qué nos dice sobre estos versículos. Capítulo 23, del versículo 5 al 16, hay un procedimiento de regateo. Ahora vamos, acá dice procedimientos de regateo. ¿Por qué? Porque los comentaristas entienden que esto es lo que está sucediendo entre Abraham y Efrón, es una negociación. Pero aquí hay detalles que nos van a sorprender bastante, porque miren lo que dice. Proceso de regateo. Diferentes formas de regateo, dando precio más bajo o por etapas,
son procedimientos comerciales típicos de Antiguo Medio Oriente. Miren, en la antigüedad era normal, es más, si hoy visitamos Antiguo Medio Oriente, es normal que se abran al regateo, al negociar, en donde el comprador, el comprador va a buscar el menor precio y el vendedor un mayor precio. Y el vendedor juega a favor porque él sabe que yo tengo una necesidad. Entonces, si yo tengo una necesidad, para él el regateo va a ser hacia arriba. Va a poner un sobreprecio sobre lo que yo necesito. Y yo tengo que empezar a regatear porque miren, era algo común en Antiguo Medio Oriente, que se diera esta negociación de regateo. Y era algo muy común en Antiguo Medio Oriente. Dice, siempre son menos y competitivos. Sin embargo, cuando es claro que el comprador potencial está en una situación en la que la compra le es necesaria o sumamente deseada, el vendedor usaría el regateo en su provecho. Miren, es interesante porque ahora vemos que hay una negociación. Abraham le dice que Efrón ponga el precio. Y miren la respuesta de Efrón. La respuesta de Efrón son 400 ciclos de plata. Dice que la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? O sea, ese vocabulario es muy de comerciante. Como diciendo, Abraham, entre tú y yo, eso no es nada. ¿Qué son 400 ciclos de plata? No es nada. Entonces, Abraham, vemos que negocia, vemos que él está regateando. No. Y es algo muy particular, porque si nos ponemos en la circunstancia, todos los que estaban viendo esta negociación hubieran esperado que Abraham empezara a negociar. Porque si vemos que Efrón detecta la necesidad de Abraham, él está dando, y vamos a ver a través de la ley del Antiguo Medio Oriente, porque miren, la verdad que en el Antiguo Medio Oriente, todo esto que está sucediendo aquí, había una regulación. Y vamos a ver el precio real de la propiedad. Aquí, esto de 400 ciclos de plata viene a ser un precio exorbitante, una locura, podríamos decirlo. Y Abraham, que dice, pago esos 400 ciclos de plata por esa parte de la heredad. Y dice que se lo pagó de acuerdo al precio de buena ley entre mercaderes. ¿Qué quiere decir? Que eso es algo que ya estaba regularizado. El precio del ciclo de plata ya estaba estipulado legalmente en el Antiguo Medio Oriente. Entonces, ahí le está diciendo que Abraham está actuando de forma de justa ley. Está pagando lo que corresponde, lo que dijo Efrón, 400 ciclos de plata de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley comercial de Antiguo Medio Oriente. Y aquí es bien interesante, porque cuando ahora empezamos a ver que hay un contexto legal, Abraham está pagando de acuerdo a la ley de los mercaderes, o sea que nos está poniendo en situación de que en esta cultura habían leyes que regularizaban el comercio. Esto es algo bien común en el Antiguo Medio Oriente. Miren, cuando nosotros vamos a este recurso, quiero que me acompañen a este recurso que es otro comentario, que es El Próximo Oriente Antiguo, volumen 2 de Carlos González Wagner. Es un recurso también básico que nos va a hablar un poquito más sobre algunas cuestiones del Antiguo Medio Oriente. Pero miren lo que dice en la página 52 sobre lo que es el comercio de Antiguo Medio Oriente. Y aquí vamos a tomar un ejemplo de Babilonia. Miren lo que dice. En líneas generales, se produjo un tránsito cada vez más importante desde una economía establecida y centralizada en sistemas más flexibles que combinaba la actividad particular en el desarrollo del comercio con la propiedad privada.
O sea, ahora vemos que en el antiguo Medio Oriente hay algo que empieza a surgir que es la propiedad privada. Por eso que vemos el contexto de que Abraham está negociando con el dueño de la tierra, con Efrón, porque era propiedad privada de Efrón. Y al ver que en la antigüedad las tierras no eran para todos, entonces ya sabemos de qué clase social era Efrón. Era de una clase social bastante alta. Entonces dice que en la antigüedad se empezó a ver ahora lo que es la propiedad privada de los medios de producción, lo cual no quiere decir que el Estado, a través de instrucciones como el palacio y el templo, recuerden que en la antigüedad, digamos, los estados eran teocráticos, estaban basados en las deidades y muchas veces los reyes eran considerados dioses. Y esto tengámoslo en mente para más adelante. No desempeñará un papel de importancia en el organismo económico. Aún así, el Estado intervenía, miren, en la antigüedad ya había una sociedad de miedo, y esto es increíble porque si nos ponemos a pensar cómo veíamos antes las civilizaciones antiguas, muchas veces pensábamos en cavernícolas, que andaban con palos, piedras, pero miren lo que nos está diciendo de la época de Abraham. Aún así, el Estado intervenía regulando los salarios, los precios, ostentando parte de la propiedad de la tierra a través de sus instrucciones e invirtiendo sumas y productos en empresas de índole comercial. Ahora entendemos por qué había una regulación del precio de la plata. La propiedad de la tierra se dividía entre palacios, templos y los particulares. O sea, vemos que en la sociedad antigua había toda una base de leyes que regularizaban todo. Y justamente, miren, en la arqueología se ha encontrado el código hitita, los códigos hititas. Vamos a ir acá, Código de las Leyes Hititas. Este es un texto completo de la versión del doctor Fatas, que es uno de los historiadores que ha descubierto esto de las leyes del antiguo Medio Oriente de los hititas. Y eran las leyes con las cuales los hijos de Het, la tierra de Canaán, se regulaban. Y justamente en los párrafos de lo que es el párrafo 43, ley 43, 47, 46, 48, 109 y 183 hablan sobre la propiedad privada y la venta de un inmueble. Entonces, vamos a ir a lo que es la ley número 46, porque esto nos va a ayudar a entender un poquito más sobre lo que está sucediendo con Abraham y Efrón. Y ahora nos va a ayudar a entender por qué. Y esto recuerden cuando leímos que él que quiere una parte de lo que es la propiedad. No quiere toda la propiedad de Efrón, sino que él quiere una pequeña parte de la tierra de Efrón. ¿Y saben por qué? Porque miren lo que dice la ley hitita con respecto al comprar una propiedad. Dice, párrafo 46. Si en un pueblo alguno posee campos y condición de siervo como un don, si el campo le ha sido dado enteramente, prestará servicios luci. O sea, está diciendo, prestará servicios ¿a quién? Al rey. Esto de prestar servicio es pagar impuestos feudales, tributo. Entonces nos está diciendo, si uno en el pueblo, alguno que posee un campo y condición de siervo, y como un don, miren, como un don, esto está relacionado con el patrocinio y la clientela, como un regalo, lo recibe. Si el campo ha sido dado enteramente, él debe pagar un servicio al rey, un impuesto. Si solo tiene una pequeña parte del campo, no necesita realizar el servicio, o sea, pagar el impuesto. Mejor los prestará en casa de su padre. Y si un hule, es una palabra hitita, le da una división del campo de la donación de Uaru, o se le da un campo a un hombre de la ciudad, debe prestar servicios luci, o sea, debe pagar un impuesto. Ya sea que lo reciba como don, como un regalo de un patrón,
el siervo debe pagarle impuestos al rey. Esto es lo que nos está diciendo con respecto del antiguo Medio Oriente, la ley hitita, con respecto a una propiedad, a la compra y venta de una propiedad. Acá está hablando de una donación. Si recibe por un patrón, un cliente recibe un campo completo, la heredad completa, debe pagar impuestos al rey. Pero si recibe una porción, él no debe pagarlo. Quien se hace cargo de pagar ese impuesto es el dueño de la tierra. Y después está hablando de también un caso de donación. Inciso B de la ley. Si alguno posee tierras como un don del rey, no ha de prestar servicios, sea un impuesto. El rey tomará un pan de su mesa y se lo dará. Si alguno compra todos los campos de un trabajador, debe presentar servicios. Si compra solo una gran parte del campo, no ha de prestar servicios. Si un cule divide los campos o un hombre de la ciudad se los da, debe prestar servicios. O sea, ahora vamos a entender por qué Abraham solo quiere una parte, no quiere todo el campo. Porque si él compra todo el campo, él va a tener que pagar impuestos al rey. Y como vemos, en el antiguo Medio Oriente, los reyes estaban relacionados con las adoraciones a dioses paganos y muchas veces los reyes eran considerados dioses. Entonces, imagínense que él le compra toda la propiedad a Efrón. De acuerdo a la ley hitita, él debía pagar impuestos al rey. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dándole tributo al rey y no dándole tributo al Eterno, quien le había bendecido. Entonces es interesante que aquí vemos cómo Abraham conocía la ley, conocía las leyes de comercio, porque primero el vocabulario que nos detona todo esto es que él le paga de acuerdo a la ley de los mercaderes. O sea, él conocía cómo hacer negocios en esa ciudad. Y vemos también que él conocía la ley de la venta y compra de propiedades inmobiliarias, de las leyes inmobiliarias de los hititas. Porque él dice, yo no quiero toda la propiedad, yo quiero una parte que está en una esquina, podemos decirlo, está en la parte más, en un extremo de la propiedad de Efrón, yo quiero esa cueva, solamente quiero eso, no quiero toda la propiedad. Miren, vamos a leer el versículo 11 de en lo que dice en esta negociación en la Biblia. Dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Acá vemos ahora, miren, vamos a hacer un poquito ahí, vamos a frenar aquí un poquito, porque hay mucha información. Vemos que ahora entendemos por qué Abraham no quería comprar toda la propiedad. Porque si él compraba toda la propiedad, él le tenía que dar tributos al rey de los hititas. Y no darle el tributo al Eterno, quien era quien lo bendecía. Pero también vemos ahora la actitud de Efrón. Podemos llegar, conociendo la ley, podemos llegar a ver, a percibir por qué Efrón quería vender toda la tierra. Porque él quería venderle todo a Abraham. Y quizás los impuestos, esto nos puede mostrar que quizás los impuestos eran demasiado altos y que Efrón no podía pagarlos. Entonces él decide que, acuérdense que lo que nos mencionaban los comentaristas, no era común que un extranjero comprara heredad dentro de un pueblo, porque siempre se aseguraba que esa tierra quedara en el pueblo, más si era una tierra fértil, una tierra que se le sacaba provecho. Entonces, podemos llegar a comprender ahora y a llegar a la conclusión de que Efrón necesitaba vender su tierra porque quizás no podía pagar los impuestos al rey. Por eso en el versículo 11 él le dice, toma todo, te doy toda mi heredad. ¿Por qué? Porque él necesitaba sacársela de encima, podemos decir, para no pagar los impuestos. Pero Abraham, hombre sabio, conociendo también la ley, dice, no, yo solo quiero el extremo de tu propiedad. Porque yo no quiero darle tributo al rey y reconocer que el rey es el que me dio este don, sino que
vemos que la fe de Abraham siempre estuvo en el Eterno y siempre le dio reconocimiento al Eterno. O sea, él no lo estaba haciendo por no pagar impuestos, sino que él está de alguna forma resguardando su lealtad con el Eterno. Y vamos a ver que esto para Abraham tuvo un precio demasiado caro. Y lo vamos a ver más adelante. Pero volvamos a la ley de los hititas. Vamos a la ley de los hititas. Leímos entonces que ahora quien compraba una propiedad, si compraba todo, pagaba impuestos. Si compraba una parte, una pequeña parte, no pagaba impuestos. Y ahora entendemos el por qué Abraham solo quería una parte. Miren lo que dice el párrafo 47 de la ley hitita. Si alguno posee campos y eriales como don del rey, ha de prestar servicios. Si el rey lo exime, no ha de prestar servicios. O sea, siempre estamos hablando de lo mismo. Una persona que compre o recibe los campos como un don, un regalo del rey, convirtiéndose el rey como patrocinante, el cliente paga servicios, excepto que el rey lo exima. ¿Bien? Inciso C. Si alguno compra un campo y erial entero de un trabajador y el antiguo dueño del campo y erial lo abandona, el nuevo dueño debe realizar los servicios, o sea, pagar los impuestos que el rey marque. Si el antiguo dueño del campo y erial vive aún, o si su casa existe aún, sea en esta tierra, sea en otra, el nuevo dueño no ha de hacer servicios shahán. O sea, no debe pagar los servicios, los impuestos feudales. Ahora comprendemos por qué Abraham no quiso comprar toda la tierra completa. ¿Por qué? Porque recordemos que en el antiguo Medio Oriente los reyes estaban muy relacionados con las deidades. Entonces, ante la vista de todos, Abraham estaría rindiendo culto a los dioses de antiguo Medio Oriente al pagarle el tributo al rey. Por eso él está resguardando su lealtad con el Eterno. Pero ahora es bien interesante, porque Efrón le está poniendo un precio demasiado alto a la propiedad. Dice que son 400 ciclos de plata. Pero Efrón, y vemos que Abraham le aclara, yo no quiero toda la propiedad, yo quiero el extremo de tu propiedad, donde está la cueva, yo quiero sola la cueva. ¿Y qué le responde Efrón? Bueno, viendo tu necesidad, estoy parafraseando, ¿no? Imaginándome la situación. Como veo tu necesidad, que necesitas urgente un sepulcro, listo, te vendo mi esquina de mi campo, donde está la cueva, pero vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? No es nada. Y Abraham accede a hacer el negocio y no regatea, yendo en contra de las costumbres del antiguo Medio Oriente. Pero miren, ese precio que paga Abraham es exorbitante. ¿Por qué? Porque como habíamos leído anteriormente en uno de los comentarios del antiguo Medio Oriente, nos menciona que el Estado regulaba los precios, tanto de la plata como lo de los productos, pero también de los campos. Miren, vamos a ir al párrafo 183 de la ley de Antiguo Medio Oriente de los hititas. Y miren, ya aquí está el precio de lo que valía una tierra en esta época. Vamos al último, 183. Esto es lo que se ha podido traducir de la ley. Cuando vemos esos signos entre los 3 puntitos y 2 signos es porque el texto está incompleto en el original, en el descubrimiento arqueológico. Pero vemos algo muy interesante porque dice 183, el precio de 3 parisu de zinc es de un ciclo de plata. 4 parisu de, no se sabe de qué, tenía un precio. Un parisu de vino, o sea, es una unidad de medida que usaban los hititas. Esa medida es medio ciclo de plata. Un parisu de vuelta, algo que no estaba, tiene un precio. Y un iku de tierra de pantanos es 3 ciclos de plata. Un iku, miren, acá ya está hablando de propiedades. Un iku, de acuerdo a otra traducción de lo que es
la ley hitita nos menciona que un IQ es equivalente a un acre, a un acre de tierra. Entonces está diciendo, un acre de tierra de pantano, o sea, está hablando de que una tierra, un campo, en otras traducciones dice que si uno compra el campo completo, debe pagar 3 ciclos de plata. Si uno compra la mitad de un campo, o digamos, dice que si el dueño del campo hace una división del campo, entonces, si él compra digamos, la mitad del campo, tiene que pagar 2 ciclos de plata. Pero si él compra una pequeña porción del campo alejada y aún queda, como dice aquí, en el campo linda con el dueño original de la venta, él tiene que pagar 1 ciclo de plata. Interesante, ¿no? Que ya está regularizado. Y ahora vamos a hacer un poco de matemáticas. Pero antes, quiero que volvamos a leer el versículo 15 y 16. Vamos a los versículos 15 y 16. Él está diciendo que le va a vender, ¿a cuánto? 400 ciclos de plata el pedazo de terreno que solamente quiere Abraham. Y dice que Abraham se lo paga de acuerdo a la ley entre mercaderes. O sea, se lo paga en justa ley. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a hacer un poco de matemáticas. Y aquí vamos a ver algo interesante. ¿Por qué los comentaristas dicen de que Abraham pagó un precio exorbitante? ¿Y por qué? Porque ahora que tenemos entendimiento de la ley, de que había una ley que regularizaba la compra y venta de las propiedades, que le ponía precio a un campo, si era un campo completo tenías que pagar tanto, si ibas a comprar una partición del campo eran tantos ciclos, o si simplemente comprabas una pequeña porción alejada y aún tenías límites con el dueño original, tú tenías que pagar una pequeña parte, o sea, 1 ciclo de plata. Esto nos quiere decir que legalmente Abraham debía haber pagado 1 ciclo de plata por la cueva de Macbeth. Pero la escritura nos narra que él pagó 400 ciclos. Y eso es algo exorbitante y algo que seguro a los testigos que estaban en esa negociación quedaron con los ojos abiertos así. Porque no negoció, pagó el sobreprecio por un pequeño porción de tierra que cualquiera hubiera podido comprar por 1 ciclo de plata. Miren, este precio que paga Abraham es demasiado alto. Porque él paga por algo que valía 1 ciclo, él pagó 400 ciclos. Ahora bien, en cuestión vamos a hacer un poco de matemáticas. Vamos a hacer un poco más didáctico. Hoy vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Cuánto equivale hoy en día 400 ciclos de plata? Para que ver, acá estamos viendo en unidades, ciclo, pero vamos a verlo en precio monetario. Vamos a verlo en moneda. Para que podamos dimensionar la diferencia de precio entre lo que dice la ley y lo que realmente pagó Abraham. Mire, me tomé el trabajo de buscar el precio de la plata al día 18 del 11 del 2022, o sea, al día de ayer. La plata a nivel internacional cerró a $21 el gramo. El oro cerró a $1.753 el gramo y el platino en $1.960 el gramo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la antigüedad el oro y la plata eran bienes muy preciados, pero hoy en día la plata tiene un precio demasiado bajo. ¿Por qué? Porque hay otros minerales como el platino que valen aún más que el oro. Entonces podríamos hoy en día, para entenderlo, sería como que Abraham hubiera tenido hoy en día 2 formas de pagar esta tierra, en platino o en oro. Pero en la antigüedad era oro y plata. Entonces el precio en plata era demasiado alto para ese momento. Pero vamos a ver que hoy en día, por ejemplo, 400 ciclos de plata, miren lo que nos dicen los comentaristas. Vamos a lo que dicen los comentaristas. Para que tengamos una idea, ¿cuántos son 400 ciclos de plata? 400 ciclos de plata, miren.
23, versículo 14, 400 ciclos de plata. Se trataba de un precio muy alto, equivalente a alrededor de 3,5 kilos de plata. Es muchísima cantidad de plata para el antiguo Medio Oriente. Recuerden que los métodos de extracción de la antigüedad eran muy básicos. No eran como hoy, que habían máquinas, que era todo, ahora es todo automatizado y es muy fácil extraer plata y oro. En la antigüedad no, y entonces eso encarecía su valor. Y acá nos da ejemplos de compras que se hicieron, de transacciones que se registran en la Biblia. Omri compra el lugar de Samaria por 6.000 ciclos, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Y David adquiere en donde está el lugar del templo, la montaña, la montaña de Moriah, donde se emplazó el templo, él lo compra por 600 ciclos de oro, según Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 25. Mientras que la era misma costó 50 ciclos, de acuerdo a Segunda de Samuel 24, 24. Jeremías compra una propiedad a un precio muy devaluado, por 17 ciclos, en Jeremías 32, 7, del versículo 7 al 9. Entonces vemos que en la Biblia se están registrando transacciones comerciales de acuerdo a la legalidad de Antiguo Medio Oriente. Entonces, la Biblia ahora se convierte de un documento teológico y dogmático, que es como lo vemos nosotros, a un documento legal. ¿Por qué? Porque está registrando todas las transacciones comerciales de acuerdo a la ley del Antiguo Medio Oriente. O sea que la Biblia es un documento legal, no es un documento dogmático o teológico o denominacional. Es un documento legal que si hoy Israel vuelve a una teocracia bajo el reinado del Eterno, estos documentos que hoy tenemos en nuestras manos servirían para hacer una demanda legal a esas naciones que están usurpando el territorio de Canaán, la tierra prometida de Abraham, Isaac y de Jacob. Interesante, ¿no? Y miren, todo esto estamos de acuerdo a la legalidad del Antiguo Medio Oriente. Dice, el pago de Abraham debe haber sido visto como exorbitante. Porque miren, ¿por qué? Porque si vemos la ley, lo que Abraham compró valía un ciclo de plata, pero él lo pagó 400 veces más, porque pagó el precio inflado inicial en vez de negociarlo, que es lo que todo el mundo hubiera esperado, que empezara a negociar a Abraham. Pero él sabía lo que había detrás de todo eso. Por eso él no negocia y por no ser desleal al Eterno, por serle fiel al Dios que le ha dado provisión hasta este momento, él decide pagar un precio demasiado caro por esa propiedad. Más tarde, y esto podía más tarde haber provocado un problema de deudas familiares y hubiera permitido que los herederos de Efrón reclamaran la tierra. Un agricultor, miren, y algo interesante, porque también era algo, escuchar de que él iba a pagar 400 ciclos de plata, era algo irrisorio, algo asombroso para los que escuchaban, porque dice que un agricultor o un artesano en Antiguo Medio Oriente ganaba 10 ciclos por año. Entonces no cabía en su imaginación que Abraham pagara tan semejante cantidad de dinero. O sea, era muchísimo dinero. Y si eso lo traducimos al día de hoy, vamos a ver que si tomamos lo que nos dice el comentarista John Walton, que 400 ciclos de plata son 3.500 gramos o 3,5 kilos de plata, a $21 el gramo, estamos hablando de que estamos de alrededor de un precio de hoy en día de $2.380. Él pagó $2.380, algo que valía un ciclo, que es equivalente a 9 gramos de plata, que vendría a ser alrededor de $6.12. O sea, para que veamos la dimensión hoy en día, él compró una propiedad que legalmente hoy, al precio de hoy, costaría $6.
pero él la pagó 400 veces más, $2.380. En dólares suena algo poco, pero miren, para los que no van a estar viendo este video y que no son de Argentina, en Argentina tenemos un cambio también bastante alto del dólar. Y si lo traducimos a este valor, a pesos argentinos, estamos hablando de que un ciclo de plata es equivalente a 1.873 pesos argentinos, con un cambio de 306, un dólar por 306 pesos argentinos. Y 2.380 dólares equivaldrían hoy a 729.198 pesos argentinos. Cuando ahora nosotros traducimos estos ciclos, un ciclo, 400 ciclos, a dinero real, vemos una gran diferencia. Y yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio con la moneda de sus países. Y van a ver que hay una gran diferencia. Que Abraham pagó realmente un precio demasiado alto por una pequeña parte de la propiedad de Efrón. Es interesante, ¿no? Ver que a Abraham tomar esta decisión de seguir al Eterno tuvo un precio y alto. Ahora la pregunta es que deberíamos hacernos, y también para dimensionar, y esto nos va a ayudar a dimensionar aún más este costo de la propiedad. Porque si vemos, Abraham, si hubiera comprado todo el campo, él tendría que haber pagado 3 ciclos por acre. ¿Cuánto hubiera podido comprar ahora si con esa plata? Y miren lo que hubiera estado pasando en la mente de los que estaban viendo. Él pagó algo que valía un ciclo, lo pagó 400. Mientras otros hubieran pensado, pero ¿qué le pasó a Abraham? Sí que con esos 400 ciclos de plata, él hubiera podido comprar 133 acres. O sea, hubiera podido comprarle quizás la propiedad completa a Efrón. Un acre, para que ustedes tengan una dimensión, un acre equivale a 4.046 metros cuadrados. Y si nosotros hacemos el cálculo, que si él compraba toda la propiedad, él debía pagar por acre 3 ciclos, él hubiera comprado entonces con 400 ciclos 133 acres, que equivale a 538.232 metros cuadrados. Eso si lo traducimos a hectárea, algo que en Argentina estamos más acostumbrados a manejar. Serían alrededor de 53,82 hectáreas. Si lo pasamos eso a kilómetros, estamos hablando de que hubiera comprado con 400 ciclos de plata una propiedad de 53,82 kilómetros cuadrados. ¡Wow! Es decir, demasiado caro pagó ese pedazo de tierra. Pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Porque si él compraba toda esta extensión de tierra, y hemos hecho un cálculo aproximado, de acuerdo a lo que nos dice la ley, de acuerdo a lo que era de acuerdo al antiguo Medio Oriente, él hubiera podido comprar con esos 400 ciclos de plata una ciudad completa, o quizás un estado completo. Se hubiera podido comprar. Pero él decidió no hacerlo. Él decidió pagar el precio que le habían dicho por ese pequeño extremo de la tierra. Miren, familia, y ustedes dirán, ¿y por qué el hermano nos dio tanto de las leyes, nos hizo tantos números matemáticos? Familia, es para que tengamos dimensión de lo que hizo Abraham. El contexto nos ayuda a entender de que Abraham tuvo que tomar una decisión en su vida. Abraham estaba pasando, vimos desde el principio que Abraham estaba pasando un tiempo, una etapa de su vida bastante difícil, un proceso de duelo. Pero a pesar de eso, él se levantó y fue y negoció y solucionó lo que tenía que solucionar. Pero a pesar de eso, él estaba atento, él estaba activo, él estaba negociando, haciendo negocios. Y vemos que él, por hacer negocios,
Él fue leal al Eterno. ¿Y saben qué, familia? Esto nos enseña a nosotros como una lección de vida. ¿Estamos dispuestos a tener que pagar un precio alto por ser leales al Eterno? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio por seguir al Eterno? Vamos a poner un ejemplo básico. El Eterno nos confronta con un mandamiento. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para confrontar ese mandamiento? ¿Estoy dispuesto a que si el Eterno, voy a poner este ejemplo, me llama la atención con el día de reposo, con el Shabbat, pero viene una propuesta a mi vida que me dice, te voy a pagar $1,000 el día de trabajo, pero solo un día, sábado del mes, vas a trabajar? ¿Estamos dispuestos a rehusar a esa propuesta por ser leales al Eterno? ¿O voy a hacer como, bueno, es un sábado de la semana, lo tomo, es buena plata, es un buen negocio? Interesante, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar este precio y demostrar la lealtad al Eterno? Y miren cómo Abraham, él pagó delante de todos. Le dijo, este Abraham está loco. ¿Cómo va a pagar 400 ciclos de plata por algo que vale un ciclo? Pero ¿saben qué? La lealtad de Abraham fue probada. Él pasó esa prueba y Dios le dio provisión. Le dio para que pagara esos 400 ciclos de plata, pero aún le dio más riquezas. Porque cuando nosotros seguimos leyendo la historia, vemos que cuando él envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, él lo envía con 10 camellos llenos de riquezas. O sea, vemos que la lealtad del Eterno, el demostrar lealtad del Eterno y no estar midiendo el precio de lo que le costaría ser leal al Eterno, vemos la provisión que el Eterno envía para su hogar y su familia. Miren, y esto me pone a pensar porque nosotros siempre decimos, no, yo tengo la fe de Abraham. Yo tengo la misma fe de Abraham. ¿En serio? ¿La tenemos? Porque muchas veces pasamos por prueba y estamos ahí dudando, sí o no. ¿Hago un negocio o no hago un negocio? Sabiendo que quizás ese negocio va en contra de lo que el Eterno me está tratando conmigo. O lo que está tratando o me está enseñando a vivir en su Torah. O hacer cosas. ¿Hago o no hago? ¿En serio tenemos la fe de Abraham? No vemos a un Abraham que está dudando, que está negociando. Vemos un Abraham decidido. Un Abraham decidido a obedecer al Eterno, cueste lo que le cueste. Y vemos cómo en la obediencia hay bendición. Interesante, ¿no? Interesante que al ver todo en contexto y al entender las leyes del Antiguo Medio Oriente, podemos tratar de sacar enseñanzas que hoy podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuánto más estamos dispuestos nosotros a poder demostrar nuestra lealtad al Eterno? Estamos determinados a tomar decisiones radicales que realmente el Eterno pueda decir lo mismo que ha dicho de Abraham, de poder ver lo mismo que en Abraham en nosotros. Familia, los animo a que en este nuevo ciclo de estudio y que podamos ir estudiando los mandamientos, sea ese punto de quiebra en nuestras vidas, en donde realmente estemos decididos a poder tomar decisiones que quizás tengan un precio en nuestras vidas. Quizás tengan un precio y que no quiere decir que no nos duelan, pero, o pasar situaciones que nos duelan. Pero es en esas situaciones y en esas decisiones en donde estamos entre adorar al Eterno o seguir al mundo. Ahí el Eterno, cuando nos pone enfrente de esos dos caminos, Él nos está probando para saber qué vamos a hacer. ¿Tenemos la fe de Abraham?
pues es algo que tenemos que ejercitar. Es algo que tenemos que esforzarnos a ejercitar y a comprender el real significado de lo que es fe y lo que significa tener la fe de Abraham. Y miren, la fe de Abraham le llevó a hacer cosas que ante nuestros ojos, es decir, es un loco. Pagar 400 veces más de lo que valía una propiedad por no ir en contra del Eterno y no ir a darle culto o darle honor a los dioses extraños. Algo interesante, familia, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí y espero que en el próximo estudio nos puedan seguir acompañando y poder seguir aprendiendo aún más del contexto y de los mandamientos de las Escrituras. Shalom, shalom, familia. Bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.